Este miércoles, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, participó en una de las citas más importantes del calendario internacional, el Foro Económico Mundial, que se celebra anualmente en la ciudad de Davos, Suiza. Este evento, reconocido mundialmente como uno de los foros de mayor relevancia y prestigio, ha servido durante décadas como un espacio donde se reúnen los líderes más influyentes del ámbito político, económico y empresarial, con el propósito de analizar los grandes desafíos globales que enfrenta la humanidad y, al mismo tiempo, explorar las mejores vías para la prosperidad económica, social y ambiental del planeta. Es considerado el epicentro de la diplomacia internacional, donde se forjan alianzas estratégicas, se definen políticas económicas clave y se negocian acuerdos globales que impactan directamente en la vida de millones de personas en todo el mundo. El Foro Económico Mundial, al que asisten figuras de renombre mundial, desde presidentes de gobiernos hasta magnates de los negocios, es, en definitiva, el lugar donde se encuentran los grandes tomadores de decisiones a nivel global. Desde su fundación en 1971, Davos ha sido el escenario principal para debatir temas como el cambio climático, la desigualdad social, la innovación tecnológica, las crisis económicas, la sostenibilidad y la cooperación internacional. Además, este evento ha sido históricamente una plataforma excelente para que los líderes mundiales puedan proyectar su poder, fortalecer sus relaciones diplomáticas y comerciales, y dar a conocer sus políticas y enfoques ante un público global que sigue de cerca cada palabra pronunciada en el foro. Este año, la participación de Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial parecía ser una excelente oportunidad para consolidar la imagen internacional de España bajo su liderazgo, así como para resaltar los avances y el papel que España está desempeñando dentro de la Unión Europea y a nivel global. Como presidente de uno de los países más influyentes del continente europeo, la expectativa era que Sánchez aprovechara la ocasión para impulsar su política exterior, aumentar la visibilidad de su gobierno y proyectar a España como una nación comprometida con la resolución de los grandes retos que enfrenta el mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención que prometía ser una oportunidad estratégica para consolidar la imagen internacional del presidente español, terminó convirtiéndose en una serie de momentos incómodos que cuestionaron su relevancia en el escenario mundial. Las primeras imágenes que comenzaron a circular de la intervención de Pedro Sánchez fueron impactantes. En ellas, se podía ver que la sala donde el presidente español iba a realizar su discurso estaba en gran medida vacía. Para un evento de tal magnitud, donde se espera que todos los asientos estén ocupados por delegados de alto nivel, este vacío resultó sorprendente. Lo que en un principio parecía ser un acto en el que Pedro Sánchez podría compartir sus ideas y proyectos con miles de asistentes provenientes de diferentes rincones del planeta, se convirtió en una escena desolada, donde la mayoría de los asientos en la sala permanecían desocupados. Este vacío no solo afectó la imagen de Sánchez como líder político, sino que también suscitó una serie de comentarios y análisis en los medios de comunicación internacionales, que rápidamente comenzaron a reflejar la falta de apoyo y entusiasmo que los grandes líderes y empresarios mostraron hacia su intervención. Lo que parecía ser una plataforma ideal para mostrar la influencia y el liderazgo de Pedro Sánchez en el ámbito internacional se transformó en un episodio lleno de ausencias que no pasó desapercibido para los medios y los observadores políticos. La falta de asistencia de los líderes internacionales y de los grandes empresarios, quienes son los actores más relevantes y los que normalmente dan visibilidad a este tipo de eventos, fue ampliamente comentada. Durante los días previos al evento, se había especulado sobre qué discursos y qué propuestas podrían ser las más destacadas en el Foro Económico Mundial, pero nadie había anticipado que la intervención de Sánchez sería recibida con tan poco interés. A lo largo de su intervención, la falta de interacción con su audiencia fue patente, y muchos se preguntaron si la presencia de España en este tipo de foros realmente estaba logrando los objetivos deseados por su presidente. La ausencia de los grandes protagonistas internacionales en la sala, como líderes de otras naciones, altos funcionarios del sector financiero y grandes empresarios de la talla de los que suelen estar presentes en este tipo de eventos, fue percibida como una clara señal de desinterés hacia la figura de Pedro Sánchez y, por ende, hacia el papel que España juega en los asuntos globales. Estos líderes internacionales, que generalmente se muestran atentos a los discursos de otros mandatarios y que suelen estar dispuestos a dialogar y hacer negociaciones bilaterales, decidieron en su mayoría ausentarse durante la intervención del presidente español. Este hecho, lejos de pasar desapercibido, fue analizado por los medios de comunicación de todo el mundo, que no tardaron en destacar lo que parecía una falta de respeto hacia Sánchez y su gobierno. Además de la falta de asistencia, otro factor que contribuyó al deterioro de la imagen del presidente español fue la sensación de que su intervención no generó el impacto esperado. En comparación con otros líderes mundiales que utilizaron el foro para posicionarse como figuras clave y destacar sus propuestas, Pedro Sánchez no logró captar la atención ni el respaldo de los asistentes. Durante su intervención, no se registró una respuesta significativa por parte del público,
lo que reflejó la desconexión que parece existir entre la política exterior de España bajo su liderazgo y las expectativas que otros actores internacionales tienen sobre el país. A lo largo de los años, Davos ha sido una plataforma para que los líderes mundiales promuevan su visión sobre el futuro, pero la intervención de Pedro Sánchez pareció ser una oportunidad perdida, pues no logró conectar con una audiencia que ya había fijado su atención en otros temas. La falta de apoyo a Pedro Sánchez en Davos refleja también un deterioro en su imagen dentro del escenario político y económico global. Si bien España sigue siendo una nación influyente dentro de la Unión Europea, la participación del presidente español en este foro subraya el desafío que enfrenta su gobierno para ganar peso en la diplomacia internacional. La percepción de que Sánchez no ha logrado consolidar una política exterior efectiva que le permita jugar un papel de liderazgo global puede tener repercusiones en las relaciones de España con otros países, especialmente aquellos que están buscando reforzar sus lazos comerciales y diplomáticos con otras potencias internacionales. En conclusión, lo que comenzó como una oportunidad de oro para Pedro Sánchez de proyectar la imagen de España en el escenario global terminó siendo un recordatorio de la falta de apoyo y visibilidad que el presidente socialista tiene en los círculos internacionales. La falta de asistencia, la desinterés de los líderes mundiales y la escasa atención mediática recibida durante su intervención reflejan una pérdida de protagonismo de España en el ámbito global y la desconexión de Sánchez con las expectativas que otros países tienen sobre el futuro político y económico de España. Este episodio podría marcar un antes y un después en la percepción de Pedro Sánchez en los foros internacionales, dejándole una tarea pendiente para recuperar la credibilidad y el apoyo en el ámbito diplomático y económico mundial. Para hacer aún más evidente el fracaso de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Pedro Sánchez había planeado reunirse con algunas de las figuras más influyentes del ámbito empresarial, incluidos los líderes de las grandes corporaciones globales que juegan un papel determinante en la economía internacional. Entre ellos destacaba el consejero delegado de Cisco, una de las mayores y más prestigiosas compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos, cuya influencia en el sector tecnológico es indiscutible. Cisco es una multinacional fundamental en el ámbito de las infraestructuras digitales, que no solo ofrece soluciones de telecomunicaciones, sino que también es pionera en la innovación tecnológica a nivel global. El poder de una empresa como Cisco no solo radica en su tamaño, sino en la capacidad que tiene para liderar en el desarrollo de las redes de comunicación y de las tecnologías que son esenciales para la era digital en la que nos encontramos. En este contexto, un encuentro con el CEO de Cisco representaba una oportunidad única para el presidente del Gobierno de España, ya que esta reunión podría haber servido como un puente hacia una colaboración más estrecha en áreas estratégicas, como la innovación, la digitalización y la creación de nuevas oportunidades de negocio y empleo en España, especialmente en un momento en el que el país busca mejorar su competitividad a nivel global. Sin embargo, a pesar de la relevancia de este tipo de encuentros, y de que las expectativas iniciales apuntaban a que la participación de Pedro Sánchez en Davos sería una oportunidad para proyectar su figura ante los grandes actores del mundo empresarial, la realidad fue muy diferente. La reunión con el CEO de Cisco, así como otras citas de alto nivel que Sánchez había programado para su participación en el foro, fueron eliminadas de su agenda de manera repentina y sin explicaciones claras. Esta cancelación, que no pasó desapercibida para los observadores más atentos, desató una serie de especulaciones sobre las razones detrás de la falta de interés de los grandes líderes empresariales hacia el presidente español. En un evento de la magnitud del Foro Económico Mundial, donde las reuniones entre jefes de Estado y líderes de empresas son cruciales para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, la ausencia de estas reuniones fue interpretada como un claro indicio de que Sánchez no es considerado una figura clave dentro de los círculos de poder económico global. Además de la reunión con el CEO de Cisco, Pedro Sánchez también tenía prevista su participación en la cena de apertura del foro, un evento de carácter exclusivo que reúne a los principales actores de la economía mundial, como presidentes, primeros ministros, directores generales de grandes empresas, académicos y representantes de organismos internacionales. Este tipo de eventos suelen ser una oportunidad invaluable para los líderes mundiales, ya que, en un ambiente más distendido y privado, se pueden establecer alianzas estratégicas, discutir de manera informal sobre los grandes desafíos globales y explorar posibles colaboraciones en proyectos de gran impacto. La cena de apertura es, sin lugar a dudas, uno de los momentos clave del foro, donde las relaciones interpersonales y el establecimiento de contactos son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa política o económica. Para un presidente de un país como España, participar en este tipo de encuentros supone un gran honor, además de una oportunidad para reforzar la posición del país en la esfera internacional. Sin embargo, en este caso, la ausencia de Pedro Sánchez en la cena de apertura del Foro Económico Mundial resultó ser aún más significativa que la cancelación de sus reuniones con los empresarios.
La cena es un evento de primer orden que no solo pone de relieve la capacidad diplomática de un líder, sino también su habilidad para conectar con los grandes nombres de la economía y la política mundial. Que Sánchez haya sido excluido de este evento de alto nivel pone en evidencia la falta de influencia que tienen los círculos más exclusivos del poder global. La eliminación de ambos eventos de su agenda no solo refleja el poco interés de los líderes empresariales hacia su figura, sino que también subraya el hecho de que el presidente español no es visto como un actor relevante en las grandes discusiones internacionales que tienen lugar en Davos. En un foro donde las figuras más destacadas del mundo económico se reúnen para intercambiar ideas y establecer alianzas estratégicas, la ausencia de Sánchez en estos encuentros resalta la desconexión que existe entre la política española y los grandes intereses empresariales y económicos internacionales. El hecho de que estos encuentros clave fueran cancelados de manera abrupta ha alimentado las especulaciones sobre la falta de preparación y de relevancia del presidente español en el escenario internacional. Algunos observadores han señalado que, en lugar de aprovechar las oportunidades que el foro ofrecía para fortalecer la imagen de España y consolidar su posición como un socio valioso en el ámbito económico global, Pedro Sánchez ha quedado marginado. En un evento como Davos, donde la competencia por atraer la atención de los grandes actores económicos es feroz, la cancelación de estos encuentros fue interpretada como una señal de que Sánchez no tiene el peso necesario para posicionarse como una figura influyente en el foro. A medida que otros líderes mundiales lograban atraer la atención de los grandes empresarios y establecer vínculos sólidos para sus respectivos países, el presidente español pasó desapercibido, sin lograr captar la atención de los actores más relevantes de la economía mundial. Esta situación también pone en evidencia un posible problema de imagen y de diplomacia internacional para Pedro Sánchez, quien ha sido criticado en varias ocasiones por su falta de liderazgo en temas de importancia global. A lo largo de su mandato, Sánchez ha enfrentado desafíos para posicionar a España como un actor clave en el ámbito internacional, especialmente en áreas como la innovación, la digitalización y las telecomunicaciones. La ausencia de Pedro Sánchez en las citas más relevantes del Foro Económico Mundial de Davos no hace más que confirmar que, en comparación con otros líderes de la Unión Europea, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente español sigue siendo una figura secundaria en las grandes discusiones sobre el futuro de la economía global. Mientras que Macron y Scholz han logrado posicionar a sus países como líderes en la adopción de nuevas tecnologías y en la creación de un entorno favorable para la inversión extranjera, España parece estar perdiendo terreno, especialmente en sectores clave como la tecnología y la innovación, áreas que podrían garantizar un futuro próspero para el país. La cancelación de estas citas también refuerza la percepción de que la política exterior de Pedro Sánchez no está logrando los resultados esperados. En un foro como Davos, donde las relaciones diplomáticas y los vínculos comerciales son esenciales para el éxito de cualquier nación, la ausencia de encuentros con los principales empresarios globales resalta la desconexión entre España y los grandes intereses económicos internacionales. La falta de apoyo de los líderes empresariales y la ausencia de encuentros clave durante el foro de Davos refleja el escaso nivel de influencia que Pedro Sánchez tiene en los círculos económicos internacionales, y plantea serias dudas sobre su capacidad para representar adecuadamente a España en un escenario tan competitivo como el de la economía global. Además de los desafíos que ya enfrenta Pedro Sánchez en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el evento se convierte en un reflejo aún más evidente de su desconexión con el panorama internacional, un problema que va más allá de sus relaciones diplomáticas y económicas. En esta edición del foro, la atención mediática y los focos de poder estuvieron centrados en una representación de figuras internacionales de gran peso y trascendencia, que, por su presencia, marcaron un contraste abismal con la figura del presidente español. Entre los más de 3.000 asistentes provenientes de más de 130 países, se encontraba una nutrida delegación de jefes de Estado, ministros y líderes empresariales de primer nivel, como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estos líderes, cuyo carisma y presencia política han calado profundamente en la opinión pública mundial, no solo generan un enorme interés mediático, sino que también son actores clave en la toma de decisiones que afectan la economía y la política global. Su presencia en Davos es siempre un evento de gran repercusión, ya que estos personajes no solo están involucrados en discusiones sobre el futuro de sus respectivos países, sino que sus posturas sobre cuestiones clave como el cambio climático, la economía global, la geopolítica y las relaciones internacionales tienen un impacto directo en la evolución del orden mundial. El Foro Económico Mundial de Davos, por lo tanto, no es solo una reunión de empresarios y políticos, sino un espacio en el que se delinean las estrategias para el futuro del planeta. Durante este evento, se realizan discusiones de gran calado, que involucran a los principales actores en temas que definen el curso de la humanidad, como las políticas económicas, la lucha contra el cambio climático, la distribución de la riqueza, los derechos humanos y las dinámicas geopolíticas internacionales.
La presencia de figuras como Donald Trump, con su retórica controvertida pero influyente, o Volodymyr Zelensky, cuya lucha en Ucrania ha capturado la atención del mundo entero, otorgan un nivel de relevancia al evento que lo convierte en un escenario donde las grandes decisiones se toman. Ursula von der Leyen, por su parte, representa a la Comisión Europea y desempeña un papel fundamental en la gestión de los desafíos que enfrenta la Unión Europea, desde la crisis migratoria hasta el papel de Europa en la nueva economía verde y el fortalecimiento de las alianzas internacionales. Javier Milei, al ser un presidente recién electo, es una figura emergente cuya presencia en el foro demuestra el interés global en las nuevas políticas económicas que propone para Argentina y su visión sobre la economía global. La presencia de estos líderes internacionales en Davos no hace sino poner en evidencia la desconexión de Pedro Sánchez con el entorno global. Mientras estos actores clave aprovechaban la oportunidad para fortalecer sus posiciones, entablar nuevas alianzas y discutir los grandes temas internacionales que moldean el futuro de sus países y regiones, el presidente español parecía relegado a un segundo plano, sin poder capitalizar el evento para hacer oír su voz y fortalecer su posición en el escenario global. Si bien España es un país de gran influencia en Europa, su protagonismo en el foro se diluyó ante la presencia de figuras más poderosas y relevantes. Y la falta de reuniones de alto nivel con los grandes empresarios y políticos del mundo dejó claro que Sánchez no era percibido como un líder de peso capaz de influir en la toma de decisiones cruciales que afectan la política y economía global. Sin embargo, el mal momento de Pedro Sánchez no se limita a su participación en Davos. De hecho, esta falta de visibilidad en un foro tan importante se suma a una serie de escándalos y problemas judiciales que han salido a la luz en las últimas semanas, lo que ha tenido un impacto directo en su imagen tanto dentro de España como a nivel internacional. Uno de los episodios que ha captado la atención de la prensa internacional fue la citación de Pedro Sánchez como testigo en una investigación judicial que involucra a su esposa, Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presuntos negocios turbios. Esta situación ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación no solo en España, sino también en otras partes del mundo, ya que el hecho de que el presidente del gobierno de un país europeo sea llamado a declarar en un caso judicial relacionado con presunta corrupción, que involucra a su entorno familiar más cercano, ha generado una gran controversia. La implicación de su esposa en la investigación ha puesto a Pedro Sánchez en una posición muy incómoda, especialmente considerando que el tema de la corrupción es uno de los mayores lastres para cualquier líder político. Las dudas sobre la transparencia en la gestión política y las relaciones familiares del presidente han alimentado una narrativa negativa que se ha difundido rápidamente a través de los medios internacionales. El hecho de que Pedro Sánchez se vea involucrado en una causa judicial de tal magnitud representa un golpe devastador a su imagen, no solo en el ámbito nacional, sino también en el plano internacional, donde su figura ya venía siendo cuestionada por diversas razones. La prensa internacional ha subrayado que este tipo de escándalos puede tener repercusiones graves para la credibilidad de cualquier líder político. La implicación de un mandatario en investigaciones judiciales, especialmente en casos relacionados con la corrupción y los negocios turbios, genera un clima de desconfianza que afecta la percepción pública tanto de su gestión como de su capacidad para liderar con integridad. Las dudas sobre las relaciones personales y profesionales de Pedro Sánchez, que antes parecían un tema menor, ahora están siendo vistas con un enfoque mucho más crítico. En un entorno global donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son factores clave para los líderes políticos, la sombra de estos escándalos ha mermado la confianza que tanto sus aliados como sus detractores tienen en su liderazgo. El hecho de que estos problemas judiciales se añadan a su falta de influencia en Davos refuerza la percepción de que Pedro Sánchez se encuentra en un momento crítico en su carrera política. La incapacidad de aprovechar un evento de tal magnitud como el Foro Económico Mundial, combinado con la aparición de escándalos de corrupción que involucran a su círculo cercano, ha colocado al presidente español en una situación difícil. Los medios internacionales han comenzado a cuestionar no solo su habilidad para representar a España en el escenario global, sino también su capacidad para gobernar con eficacia en un contexto donde la corrupción y la falta de transparencia están siendo cada vez más intoleradas por la opinión pública. En este escenario, la credibilidad de Pedro Sánchez como líder internacional se encuentra seriamente comprometida, y su imagen continúa deteriorándose tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Este escándalo judicial que involucra a Pedro Sánchez no ha sido el único que ha afectado gravemente su imagen en los últimos días, sino que se inscribe dentro de una serie de situaciones que han ido deteriorando su posición, tanto a nivel nacional como internacional. Si bien la reciente controversia relacionada con su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, junto con las crecientes tensiones diplomáticas, ya había colocado a Sánchez bajo un intenso escrutinio, la situación se complicó aún más cuando, apenas unos días antes de su viaje a Suiza, otro episodio de alto voltaje ocurrió. En este caso, el conflicto surgió cuando Sánchez, en un intento claro de señalar la política económica de Donald Trump, decidió hacer duras críticas hacia el expresidente de Estados Unidos.
Utilizando su habitual tono de acusación, el presidente español se refirió a las políticas proteccionistas de Trump, especialmente aquellas relacionadas con los aranceles y las restricciones comerciales, como una amenaza para la economía global y un claro obstáculo para la estabilidad internacional. Sin embargo, lo que Sánchez no anticipó fue la contundente y directa respuesta de Trump, quien no dudó en contraatacar de manera inmediata. La amenaza fue clara y rotunda. Trump advirtió que, en caso de que España continuara con su postura crítica, se vería obligado a imponer un arancel del 100% sobre una serie de productos clave de la economía española. Esta amenaza no solo provocó un revuelo inmediato en la prensa internacional, sino que también dejó en evidencia la fragilidad de la relación bilateral entre ambos países. En un escenario de tensión política y económica, la posibilidad de la imposición de aranceles representaba una amenaza real para la estabilidad económica de España, que depende en gran medida de las exportaciones a los Estados Unidos, especialmente en sectores como el vino, el aceite de oliva y otros productos alimentarios. Los aranceles del 100% sobre estos productos podrían causar una caída drástica en las exportaciones, afectando gravemente tanto a los productores como a la economía española en su conjunto. No solo la amenaza de Trump tuvo un impacto económico directo sobre España, sino que también reveló la vulnerabilidad de Sánchez como líder capaz de defender los intereses de su país. A través de esta respuesta, Trump mostró que las políticas exteriores del presidente español no están teniendo el impacto deseado en el escenario global, y que Sánchez no parece estar a la altura de las circunstancias cuando se trata de negociar con grandes potencias internacionales. La imposición de aranceles podría perjudicar la competitividad de los productos españoles en uno de los mercados más importantes del mundo, y a su vez, reflejó la incapacidad de Sánchez para proteger a la industria nacional de las amenazas externas. Este enfrentamiento no solo puso en evidencia la debilidad política de Sánchez, sino que también perjudicó gravemente su imagen como líder internacional. Además de las tensiones económicas, el hecho de que Trump emitiera una amenaza tan directa también subrayó la creciente desconexión de Sánchez con los grandes actores internacionales. Mientras líderes de todo el mundo se reúnen para abordar los problemas más urgentes, como la guerra en Ucrania, el cambio climático y las crisis económicas, el presidente español parece estar cada vez más aislado en este escenario global. Esto no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino también políticas, ya que muestra que España, bajo la gestión de Sánchez, no está siendo vista como una nación clave en la toma de decisiones globales. Este tipo de confrontaciones con potencias extranjeras no solo daña las relaciones bilaterales, sino que también socava la influencia de España en foros internacionales de vital importancia. Este enfrentamiento con Trump se sumó a otro factor que ha complicado aún más la situación de Sánchez: la creciente presión mediática y pública debido a una serie de escándalos judiciales que afectan directamente su imagen. Uno de los casos más mediáticos es el que involucra a su esposa, Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presuntos negocios turbios relacionados con su entorno profesional. Este escándalo ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación españoles, y también ha comenzado a trascender a nivel internacional, lo que ha puesto aún más presión sobre Pedro Sánchez. La citación del presidente como testigo en una causa judicial que involucra a su esposa ha generado una ola de críticas tanto dentro de España como en el extranjero. La prensa internacional ha destacado este hecho como un golpe directo a la credibilidad de Sánchez, ya que las investigaciones por presunta corrupción vinculada a su entorno cercano son vistas como una señal de falta de transparencia y de posibles irregularidades dentro de su gobierno. Este tipo de escándalos, especialmente aquellos que involucran a los miembros más cercanos de los líderes políticos, son siempre altamente perjudiciales para la percepción pública. No solo se cuestiona la integridad del presidente, sino también la de su administración en su conjunto. La citación de Sánchez como testigo en un caso de corrupción ha dejado en evidencia las grietas en su gobierno, y ha reforzado la percepción de que la política española está marcada por la opacidad y los intereses personales. La falta de transparencia y la vinculación de su familia con posibles actos de corrupción han sido ampliamente criticadas, y han generado dudas sobre la capacidad de Sánchez para gobernar de manera honesta y responsable. Por si fuera poco, la situación de Sánchez en el ámbito internacional se ha visto aún más complicada por los escándalos judiciales que están afectando a su figura. Estos casos no solo han socavado su credibilidad como presidente, sino que también han intensificado la creciente desconfianza que muchos ciudadanos tienen en su gestión. La combinación de escándalos judiciales y enfrentamientos diplomáticos ha hecho que Sánchez se encuentre en una situación de creciente aislamiento, no solo dentro de España, sino también en el escenario internacional. En resumen, la situación de Pedro Sánchez es cada vez más compleja y está marcada por una serie de fracasos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Desde los enfrentamientos con Donald Trump y las amenazas comerciales, hasta los escándalos judiciales que involucran a su familia, la imagen de Sánchez como líder político parece estar en caída libre. Lejos de ser una figura respetada y capaz de gestionar los grandes retos globales, el presidente español se encuentra cada vez más apartado de los círculos de poder internacionales,
mientras su liderazgo en España también se ve amenazado por los escándalos que siguen surgiendo a su alrededor. Este cúmulo de fracasos y desilusiones ha dejado claro que, lejos de consolidarse como una figura política influyente y fuerte, Sánchez se está enfrentando a uno de los momentos más difíciles de su carrera, con un horizonte cada vez más incierto.